Miguel Torres, un empresario mexicano de 38 años, siempre ha tenido una obsesión discreta: restaurar propiedades antiguas y olvidadas. Cuando supo de la granja lechera abandonada en Veracruz, no dudó ni un segundo. La casa principal estaba cubierta de hiedra, el granero crujía con el viento y los campos, antaño verdes, estaban secos y llenos de maleza. Pero Miguel vio potencial, una oportunidad para transformar las ruinas en ganancias y un legado. La primera visita fue solo para firmar el contrato. Caminó por los polvorientos pasillos, observando las paredes descascaradas y las puertas oxidadas. Cada detalle parecía susurrar historias de un pasado vibrante, e imaginó el olor a leche fresca, el lejano mugido de las vacas y la calidez de un lugar que podría renacer. El sol de la tarde se reflejaba en las ventanas rotas, proyectando sombras que parecían danzar, creando la sensación de algo oculto acechando. Mientras Miguel caminaba por el patio, notó una actividad inusual cerca del granero. Dos hombres encapuchados, de postura firme y mirada atenta, aparecieron como de la nada. Llevaban walkie-talkies y gesticulaban en silencio, examinando cada rincón de la granja. Miguel se detuvo de golpe, con el corazón acelerado. Intentó comprender si se trataba de algún tipo de seguridad contratado por el antiguo dueño, pero la sensación de que no era algo común se extendió rápidamente. Uno de ellos se acercó con paso pausado. «¿Quiénes son y qué hacen aquí?», preguntó con firmeza. Miguel, sorprendido, respondió con cautela: «Soy el nuevo dueño. Firmé el contrato hace unas horas». El hombre hizo una pausa, evaluando cada palabra, y luego asintió al otro. Un tercer hombre apareció entonces desde un lateral del granero, en postura defensiva, sosteniendo una linterna que le iluminaba parcialmente el rostro. El equipo no parecía dispuesto a discutir. Estaban allí para proteger algo. ¿Pero de qué? La intriga aumentó cuando Miguel notó detalles aparentemente triviales pero inquietantes. Huellas recientes de neumáticos en el barro del patio, marcas de cuerda en los postes del granero y pequeñas cajas de metal parcialmente enterradas, como si hubieran sido colocadas allí con un propósito oculto. Se preguntó si había heredado algo más que tierras y estructuras abandonadas. La granja parecía extrañamente viva, como esperando a que alguien despertara secretos que deberían permanecer enterrados. Miguel intentó recuperar el control, caminando con paso firme hacia la casa principal, pero se dio cuenta de que todos sus movimientos eran monitoreados. Uno de los hombres susurró algo por la radio, y de inmediato todos se posicionaron como listos para reaccionar ante cualquier señal de amenaza. La tensión en el aire era palpable, y el olor a tierra húmeda, mezclado con óxido y leche vieja y agria, creaba una sensación casi sofocante. Recordó la historia que contaban los lugareños. La granja había sido abandonada repentinamente 5 años antes. Nadie sabía con certeza por qué, pero corrían rumores de disputas familiares, desapariciones misteriosas e incluso un contrabando de lácteos que salió mal. Miguel no era supersticioso, pero algo en ese pesado silencio, roto solo por el crujido de la madera y el viento, le hacía sentir que la granja ocultaba algo que no quería que se descubriera. Mientras Miguel caminaba hacia la terraza de la casa principal, notó que los ojos de los hombres no solo lo observaban a él, parecían escrutar cada sombra, cada detalle, como si la propia granja fuera un organismo que reaccionaba a su presencia. Se preguntó si habría algún tipo de contrato secreto que el antiguo dueño hubiera firmado, algo que vinculara la propiedad con esos hombres y sus silenciosas instrucciones. Pero eso no tendría sentido. Acababa de firmar el documento que lo convertía en el legítimo propietario. Miguel respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Había una delgada línea entre la curiosidad y el peligro, y sabía que cada paso podía desencadenar algo inesperado. La sensación de que no estaba solo,
de que la granja escondía un equipo de seguridad del que nadie había hablado, transformó una tarde tranquila en un juego de observación y tensión. Era imposible saber si los hombres eran guardias contratados para protegerlo a él o si estaban allí para protegerla de algo o de alguien mucho más peligroso. Al ponerse el sol, proyectando largas sombras sobre el patio, Miguel decidió que necesitaba descubrir la verdad antes de cualquier reforma. La granja no era solo una oportunidad de negocio. Había algo oculto allí, algo que requeriría valentía, inteligencia y paciencia para revelarlo. Cada detalle observado en esa primera visita ya sugería que el viaje sería más complejo y peligroso que cualquier otra empresa que hubiera emprendido. Miguel decidió pasar la primera noche en la casa principal, a pesar del ambiente inquietante. El interior aún conservaba vestigios del pasado, muebles viejos cubiertos con sábanas amarillentas, puertas que crujían con el viento y el persistente olor a madera húmeda. Se movía con cuidado, intentando no asustar a los hombres que permanecían afuera, pero cada sombra y cada crujido le recordaban su presencia, como si la granja estuviera viva y consciente de su presencia. Al final del pasillo principal, Miguel encontró una puerta que daba a una oficina polvorienta. En los estantes, viejos libros de contabilidad se mezclaban con cuadernos de producción de leche. Algunos tenían anotaciones codificadas, garabatos que, al parecer, nadie había descifrado en años. Al hojearlos rápidamente, Miguel notó patrones extraños, fechas y cantidades que no coincidían, referencias a proveedores que parecían inexistentes. Algo en ese lugar no era solo abandono físico. Había misterios administrativos e históricos que necesitaban ser desentrañados. Mientras exploraba la propiedad, Miguel también comenzó a observar el comportamiento del equipo de seguridad. Cada hombre parecía tener una función específica. Javier, el más alto, vigilaba la entrada principal con ojo vigilante. Luis, con una postura firme y discreta, patrullaba los alrededores del granero. Y Mariana, la única mujer del grupo, aparecía y desaparecía entre las sombras, siempre vigilante, siempre silenciosa. Miguel intentó, sin éxito, establecer algún diálogo más allá de las respuestas automáticas y breves que recibía. La dinámica entre ellos era evidente. Había una jerarquía rígida, una coordinación casi militar, pero ninguno se acercaba sin permiso explícito. En los días siguientes, Miguel comenzó a mapear la granja. Los campos, que antes eran verdes, mostraban signos de erosión, pero pequeñas áreas aún conservaban tierra fértil. La vieja cisterna, parcialmente cubierta de vegetación, parecía funcionar, lo que sugería que parte de la infraestructura aún podía utilizarse. Entre los almacenes, descubrió viejos equipos de ordeño, máquinas oxidadas pero robustas, y archivos ocultos en cajones cerrados, lo que reforzaba la sensación de que la granja albergaba algo más que leche. Cada descubrimiento añadía capas de misterio, haciendo imposible separar el interés comercial de la fascinación por lo desconocido. Miguel también comenzó a reflexionar sobre su propia historia, pero de forma práctica. Provenía de una familia de comerciantes, acostumbrado a lidiar con riesgos y negocios complejos, pero nunca se había enfrentado a algo tan envuelto en secreto. Su determinación por restaurar la granja se vio impulsada no solo por la oportunidad financiera, sino por el reto de desentrañar estos misterios y dominar un territorio que parecía resistirse a la ocupación humana. Cada paso que daba parecía provocar reacciones en los guardias, como si la propiedad pusiera a prueba su capacidad para comprender sus silenciosas reglas. Con el paso de los días, surgieron personajes secundarios del pueblo cercano. Don Ricardo, un anciano agricultor, se acercó con curiosidad y cautela, ofreciendo información vaga sobre los antiguos dueños y misteriosas desapariciones.
Habló de días en que la granja prosperaba, pero también de noches en que extraños sonidos resonaban por los campos y luces inexplicables aparecían en el granero. Por otro lado, Carmen, una joven y decidida vecina, mostró interés en la aventura de Miguel, ofreciéndole ayuda para rehabilitar la tierra y comprender las antiguas costumbres de la región. Su presencia aportó una dimensión humana a la narrativa, mostrando cómo la comunidad aún sentía la influencia de ese lugar incluso años después de su abandono. Miguel comenzó a comprender que México, con su profunda historia y ricas tradiciones rurales, determinaba cada decisión. Las festividades religiosas, las antiguas prácticas agrícolas y la estrecha relación de la comunidad con la tierra creaban el contexto para las decisiones y acciones de cada personaje. Cada interacción reforzaba la tensión entre lo visible y lo oculto. La granja, aunque abandonada, seguía siendo un microcosmos de historias, rivalidades y secretos guardados. Mientras observaba el atardecer reflejado en los campos secos, Miguel comprendió que la finca no era solo un terreno por restaurar, sino un laberinto de personas, historias y enigmas. El equipo de seguridad, los vecinos y los objetos olvidados creaban una red que él tendría que descifrar. Cada detalle, desde la disposición de los árboles hasta las señales de los animales salvajes, desde el olor de la tierra hasta la silenciosa presencia de los guardias, formaba un mosaico que requeriría paciencia, atención y valentía. Miguel era consciente. Restaurar la granja significaba mucho más que reparar las estructuras físicas. Se trataba de comprender las capas del pasado, las tensiones ocultas y la naturaleza misma de un lugar que se resistía al olvido. Y estaba listo para eso, o al menos creía estarlo. En los días siguientes, Miguel empezó a comprender que la granja guardaba secretos que iban mucho más allá de su abandono físico. Durante una inspección de los cobertizos, encontró claras señales de que alguien había ocupado el lugar recientemente, huellas recientes, restos de comida e incluso herramientas modernas ocultas entre equipos viejos. Esto indicaba que el equipo de seguridad no estaba allí solo para protegerlo, sino quizás para vigilar algo que aún no entendía. Una mañana, cruzando los campos secos hacia la cisterna, Miguel divisó una figura fugaz entre las sombras de los árboles. Era Carmen, quien parecía estar investigando sola. Cuando intentó llamarla, desapareció rápidamente, como si temiera la atención de los guardias. Miguel comenzó a preguntarse si la joven estaría involucrada en algo más profundo, quizás relacionado con un antiguo secreto de la granja que la comunidad local nunca había revelado. Al mismo tiempo, el equipo de seguridad intensificó la vigilancia. Javier empezó a seguir a Miguel más de cerca, observando cada paso y cada contacto con los vecinos. Luis instaló pequeñas cámaras improvisadas alrededor de la casa principal y el granero, reforzando la sensación de que nada escapaba a su control. Mariana, siempre silenciosa, monitoreaba movimientos extraños en las zonas más remotas de la propiedad. Su mirada siempre atenta revelaba que la finca era un organismo vivo, capaz de percibir a intrusos y aliados con igual intensidad. El conflicto se hizo más evidente cuando Miguel descubrió que parte de la propiedad había sido utilizada como escondite para transacciones ilegales de leche y productos lácteos durante años. Documentos antiguos y registros contables mostraban discrepancias en los valores, envíos de mercancías que no correspondían a la producción y los nombres de intermediarios desconocidos. Comprendió que el pasado de la finca iba mucho más allá de la simple quiebra o el abandono. Existían actividades delictivas camufladas en la rutina rural. Cuando Miguel confrontó discretamente a Javier sobre lo que había encontrado, solo recibió un silencio cargado de significado. No hubo negación,
solo una postura firme y alerta, como si cualquier palabra fuera demasiado arriesgada. Comprendió que la seguridad estaba allí no solo para protegerlo de intrusos, sino para preservar secretos que podrían poner a todos en riesgo, incluido él mismo. La tensión aumentó y la línea entre aliado y enemigo se volvió cada vez más difusa. Mientras tanto, don Ricardo inventaba historias fragmentadas, mezclando verdades y rumores. Hablaba de noches en que aparecían luces extrañas en el granero, de figuras encapuchadas rondando los campos y de desapariciones que nadie se atrevía a investigar. Cada relato intensificaba la sensación de peligro inminente. Miguel se sentía presionado. Necesitaba avanzar con la restauración de la granja, pero cada paso parecía desencadenar acontecimientos que reforzaban el misterio, creando una tensión casi física que lo consumía cada día más. Las interacciones con Carmen se volvieron más frecuentes y enigmáticas. Parecía saber más de lo que revelaba, guiando a Miguel por caminos que no elegiría por sí solo, mostrándole rincones ocultos, explicándole antiguas costumbres locales y al mismo tiempo dejando pistas sobre la presencia de personas que no podía ver. La joven se convirtió en un puente entre Miguel y el mundo desconocido de la granja, pero su propia confianza permaneció ambigua, creando un conflicto emocional en el protagonista. Un momento crítico surgió cuando Miguel decidió investigar el granero por la noche. Notó movimientos extraños dentro del cobertizo más grande. Sombras se movían entre los pajares y se oían ecos metálicos, indicando que alguien manipulaba objetos viejos. Al acercarse en silencio, se dio cuenta de que no estaba solo. El equipo de seguridad ya había identificado su presencia y rodeado la zona. El enfrentamiento no implicó violencia física, pero la tensión era palpable. Cada gesto, cada respiración, parecía estar lleno de riesgo, y Miguel comprendió que el control de la situación solo estaba parcialmente en sus manos. Los días siguientes se convirtieron en un juego de observación constante. Miguel necesitaba equilibrar su deseo de restaurar la granja con la necesidad de comprender los secretos que guardaba. Cada interacción con los vecinos, cada paso por los campos, cada descubrimiento en los viejos cobertizos y archivos aumentaba el conflicto interno y externo. El protagonista se enfrentaba ahora a una compleja red: secretos de la granja, comportamiento ambiguo del equipo de seguridad, misterios locales y la misma curiosidad que lo impulsaba a desentrañarlo todo. Un clima de suspenso e incertidumbre impregnaba cada mañana y cada crepúsculo. Miguel sabía que cualquier acción podía desencadenar reacciones inesperadas y que la línea entre el éxito y el desastre era delgada. La granja, que al principio parecía un proyecto de restauración común, se estaba transformando en un campo de pruebas para la inteligencia, el coraje y la percepción. Viejos obstáculos se mezclaban con nuevos dilemas, y con cada descubrimiento, Miguel se acercaba al núcleo de los misterios que definirían su futuro y el de la propia granja. Con el paso de las semanas, Miguel se dio cuenta de que la granja no solo era un lugar de antiguos secretos, sino también un punto de convergencia de complejas historias humanas. La presencia de Carmen se hizo más constante, pero a la vez más enigmática. Lo guiaba por senderos ocultos, mostrándole antiguas estructuras y detallando costumbres rurales olvidadas. Sin embargo, cada uno de sus gestos contenía una sutil ambigüedad. Parecía saber demasiado sobre los movimientos del equipo de seguridad y, en ocasiones, desaparecía sin dar explicaciones, dejando a Miguel cuestionando su lealtad. Mientras tanto, don Ricardo ofrecía pequeños fragmentos de información histórica y personal que parecían inconexos, pero Miguel empezó a notar un patrón. El anciano residente mencionaba noches en las que figuras encapuchadas rondaban la granja,
pequeñas desapariciones de trabajadores y prácticas agrícolas inusuales que desafiaban la comprensión moderna. Cada relato añadía capas de tensión, lo que hacía que Miguel se preguntara si el equipo de seguridad era responsable de guardar secretos por obligación o por miedo a algo más grave que aún no había descubierto. La granja, con sus cobertizos, campos secos y antiguas cisternas, también se convirtió en escenario de complejas relaciones interpersonales. Javier y Luis, los jefes de guardia, mostraban momentos de vulnerabilidad cuando creían estar fuera de la vista de Miguel. Surgían pequeños conflictos internos, disputas silenciosas sobre quién debía tomar decisiones, miradas desconfiadas y gestos que revelaban que la jerarquía del equipo no era tan sólida como parecía. Mariana, en cambio, permanecía casi imperturbable, observando todo con paciencia y calculando los movimientos futuros, convirtiéndose en una figura enigmática en la que Miguel no estaba seguro de poder confiar plenamente. La tensión aumentó cuando Miguel descubrió que la granja había sido utilizada para almacenar equipo y documentos que podrían implicar operaciones pasadas de transporte ilegal de lácteos. Al intentar comprender el alcance de estos registros, se dio cuenta de que existían subtramas ocultas que involucraban a proveedores, intermediarios y miembros de la comunidad local que aún tenían interés en lo que sucedía en la propiedad. Con cada nuevo descubrimiento, Miguel se sentía más enredado en una compleja red, donde cada acción podía tener consecuencias inesperadas, no solo para él, sino para toda la región. Carmen reveló gradualmente que algunos vecinos eran aliados de la granja desde hacía mucho tiempo, y que otros, aunque aparentemente inocentes, albergaban secretos que podrían poner en peligro a Miguel. Este delicado equilibrio entre confianza y sospecha transformó la narrativa en un juego de ingenio. Cada interacción debía evaluarse, cada gesto descifrarse, y cualquier paso en falso podía alterar el curso de la investigación de Miguel, y en consecuencia, la seguridad de todos. Mientras tanto, sutiles indicios en el terreno indicaban que la granja misma era un enigma activo. Puertas que crujían solas, sombras que se movían sospechosamente por la noche y sonidos de animales que parecían responder a la presencia humana. Miguel empezó a comprender que cada subtrama, los vecinos, el equipo de seguridad, los viejos documentos, no existía de forma aislada. Todo estaba interconectado, formando un mosaico de tensión, misterio y riesgos ocultos. La presión del tiempo se intensificó cuando Miguel recibió la noticia de que inversores externos estaban interesados en la finca, sin ser conscientes de los peligros ocultos. Esto obligó al protagonista a acelerar sus decisiones, equilibrando la necesidad de avanzar con la cautela necesaria para evitar desatar una crisis. Cada reunión, cada inspección y cada conversación se convirtieron en una prueba de percepción que exigía paciencia, inteligencia y valentía a Miguel. Las subtramas también incluyeron la propia evolución emocional de Miguel. Su relación con Carmen oscilaba entre la confianza y la desconfianza, la atracción y la cautela. Al mismo tiempo, su interacción con don Ricardo reveló un vínculo de aprendizaje. Miguel comenzó a comprender el valor de la historia de la finca, no solo como patrimonio físico, sino como un vínculo con la gente, las tradiciones y los recuerdos que moldearon la comunidad. Pequeñas tensiones entre los guardias también empezaron a afectar la dinámica de la granja. Javier y Luis discutían discretamente la mejor manera de tratar con Miguel, mientras Mariana observaba cada detalle, lista para intervenir si era necesario. Esta complejidad añadía capas de suspenso. Miguel necesitaba tomar decisiones rápidas pero calculadas, asegurándose de que su presencia no provocara enfrentamientos innecesarios.
Finalmente, la mezcla de secretos ancestrales, complejas interacciones humanas y extrañas señales provenientes de la propia granja creó un escenario donde cada paso era una decisión crucial. Miguel comprendió que, para restaurar la propiedad, no solo necesitaba abordar las estructuras físicas, sino también descifrar la red de historias, conflictos y misterios que la rodeaban. La creciente tensión preparó el terreno para el punto de inflexión que transformaría toda la narrativa, manteniendo al lector en vilo ante lo que estaba por venir. Una noche, Miguel decidió explorar una de las partes más antiguas de la granja, un ala lateral del granero que llevaba décadas tapiada. Necesitaba comprender qué protegía con tanta intensidad el equipo de seguridad y por qué ciertos archivos y zonas eran inaccesibles. Con linternas en mano, él y Carmen se aventuraron en la oscuridad. Cada paso reverberaba en los antiguos pasillos de madera. Al retirar unas tablas, Miguel descubrió una trampilla oculta en el suelo, parcialmente cubierta de tierra y hojas secas. Algo estaba enterrado allí. Algo que nadie quería que se encontrara. Antes de que pudiera abrir la trampilla del todo, una voz firme resonó a sus espaldas. «No sigas adelante, Miguel». Era Javier, que emergía de entre las sombras, con Luis pisándole los talones. La tensión era evidente. Miguel comprendió que había cruzado una línea que el equipo jamás permitiría, pero no podía echarse atrás. La curiosidad podía más que el miedo. Con un esfuerzo conjunto, abrieron la escotilla, revelando una pequeña cámara subterránea. La luz de la linterna iluminó paredes cubiertas de símbolos extraños y estantes llenos de documentos, cajas de metal y objetos antiguos que parecían haber sido almacenados a toda prisa. El aire era húmedo, cargado de olor a moho y metal viejo, y un escalofrío inesperado recorrió la espalda de Miguel. Entonces comprendió que la granja no había sido abandonada por accidente. Alguien había escondido valiosos secretos, y esos secretos ahora estaban ante él. Al examinar el contenido, Miguel encontró una serie de diarios antiguos pertenecientes a los antiguos dueños de la granja. Las páginas detallaban operaciones clandestinas, pero no solo las relacionadas con la ganadería lechera. Había registros de sobornos, contratos falsificados e incluso transacciones que involucraban a figuras poderosas de la política mexicana y la industria lechera. Cada página revelaba un pasado oscuro, mostrando que la granja había sido un centro de poder y corrupción, con riesgos que nadie en la comunidad local se atrevía a afrontar. Carmen, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Nunca te lo conté todo porque sabía que no era seguro. El equipo de seguridad no solo protege la granja, sino también a los involucrados y los secretos que podrían destruir vidas si se revelan». Miguel sintió el peso de sus palabras. Todo lo que creía sobre la restauración de la granja ahora estaba entrelazado con una red de corrupción y peligro personal. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Miguel encontró un sobre sellado con su propio nombre. Dentro había fotos recientes de él visitando la granja, notas sobre sus movimientos e incluso registros de llamadas que había hecho. La revelación fue devastadora. Alguien había estado monitoreando cada uno de sus movimientos desde el momento en que firmó el contrato. Lo que parecía una simple medida de seguridad ahora tenía una connotación mucho más amenazante. Miguel se dio cuenta de que el equipo de seguridad, aunque aparentemente estaba allí para protegerlo, tenía órdenes de asegurarse de que no descubriera ciertos secretos. La tensión llegó a su punto álgido cuando Javier le explicó en voz baja y controlada que cualquier descubrimiento podría ponerlo en riesgo, pero también le ofreció una opción: seguir investigando solo y afrontar las posibles consecuencias, o colaborar con ellos para proteger los intereses superiores en juego. En ese momento, la relación entre Miguel y Carmen también cambió.
Ella reveló que conocía cada detalle de la eclosión y que su familia tenía vínculos de larga data con la granja, incluyendo acuerdos secretos y lazos de confianza que se remontaban a décadas atrás. Su presencia no era casual. Era una guardiana, un puente entre el oscuro pasado de la granja y la supervivencia de Miguel en el presente. El impacto emocional en Miguel fue inmediato. Pasó de ser un empresario curioso, interesado únicamente en restaurar una propiedad, a alguien atrapado en un laberinto de conspiraciones y secretos de gran alcance. El punto de inflexión demostró que nada era lo que parecía, y que cada decisión a partir de ese momento tendría un gran impacto, potencialmente transformando vidas. A medida que avanzaba la noche, Miguel se dio cuenta de que la granja ya no era solo un proyecto de restauración, era un campo de batalla silencioso entre intereses poderosos, secretos ocultos y decisiones que podrían determinar quién saldría ileso y quién se convertiría en víctima. Se enfrentó a decisiones que requerirían astucia, valentía y, sobre todo, discernimiento para navegar en un territorio donde cada sombra podía ocultar peligro. El suspenso, que antes se manifestaba en sombras y susurros, ahora tenía rostro, nombre e intención. Miguel necesitaba decidir cómo actuar, mientras la granja, con su compleja historia, seguía poniéndolo a prueba. El punto de inflexión redefinió toda la narrativa. El simple acto de comprar una granja abandonada se transformó en una profunda inmersión en misterios, intrigas y riesgos ocultos, preparando el terreno para las dramáticas consecuencias que vendrían después. Tras descubrir la trampilla y los registros secretos, Miguel sintió que nada volvería a ser igual. Cada paso en la granja ahora tenía un peso real. Comprendió que la propiedad no era solo un espacio físico por restaurar, sino un tablero de ajedrez donde cada movimiento requería estrategia y precaución. La tensión provenía no solo del pasado de la granja, sino también del presente. El equipo de seguridad ahora operaba con mayor cercanía y vigilancia, y Carmen permanecía como guía y alerta constante. En los días siguientes, Miguel empezó a notar cambios sutiles pero significativos en el comportamiento del equipo. Javier no solo lo acompañaba físicamente, sino que también vigilaba sus decisiones y expresiones, evaluando su reacción ante información que, hasta entonces, le había parecido trivial. Luis reforzó puntos estratégicos de la propiedad, instalando sistemas de vigilancia improvisados y asegurándose de que todas las entradas estuvieran protegidas. Mariana, siempre silenciosa, parecía analizar no solo a Miguel, sino también a Carmen, como si cada gesto revelara intenciones ocultas. El impacto emocional en Miguel fue profundo. Se dio cuenta de que cualquier interacción con vecinos o empleados podía desatar rumores o acciones inesperadas. La mera presencia de don Ricardo, antes un simple narrador, ahora podía revelar más de lo debido. Cada conversación debía ser mesurada, cada gesto evaluado. La responsabilidad de comprender la red de secretos y, al mismo tiempo, preservar su propia seguridad se convirtió en una presión constante. Carmen, percibiendo la tensión de Miguel, comenzó a actuar como mediadora. Guió al protagonista por los senderos seguros de la granja. Le advirtió sobre las zonas que aún estaban bajo intensa vigilancia y le proporcionó pistas sutiles sobre registros y documentos a los que se podía acceder sin riesgo inmediato. Sin embargo, también reforzó la idea de que la confianza era limitada. Cada acción tenía consecuencias y cualquier error podía ser costoso. La relación entre ambos se convirtió en una compleja mezcla de compañerismo, dependencia y desconfianza mutua, reflejo del ambiente de la granja. Miguel comenzó a organizar los documentos encontrados en la escotilla, intentando comprender patrones, conexiones y jerarquías del pasado de la granja. Cada descubrimiento provocaba reacciones inmediatas del equipo de seguridad.
Hubo miradas furtivas, instrucciones silenciosas y, en algunos casos, ligeros cambios en los turnos de guardia. Miguel se dio cuenta de que no solo estaba analizando el pasado, sino también lidiando con las reacciones en tiempo real de personas con roles claramente definidos, guardianes de secretos que aún controlaban el presente. Mientras tanto, comenzaron a ocurrir pequeños incidentes. Desaparecieron herramientas del granero, las puertas que habían estado abiertas volvieron a cerrarse, y las señales de que alguien entraba en la propiedad por la noche se hicieron cada vez más frecuentes. Miguel comprendió que la granja cobraba vida de una forma inusual. Los secretos no solo existían, sino que reaccionaban ante la presencia de intrusos o de cualquiera que se atreviera a investigarlos. Cada descubrimiento tenía consecuencias tangibles que exigían respuestas rápidas y calculadas. La presión se intensificó a medida que se acercaban inversores interesados. Miguel necesitaba demostrar avances en la restauración sin revelar el oscuro pasado de la propiedad. Cada decisión se convertía en un delicado equilibrio. Avanzar demasiado podía despertar sospechas. Retroceder podía generar desconfianza entre los vecinos y la propia comunidad. El protagonista, que inicialmente veía la finca como un proyecto empresarial, comprendió ahora que se enfrentaba a fuerzas que trascendían la lógica comercial. Además, la interacción con Carmen reveló matices emocionales. La colaboración entre ambos le permitió a Miguel acceder a información vital, pero también lo expuso a dilemas de confianza y lealtad. Cada gesto de ayuda venía acompañado de una sombra de duda, recordándole que cualquier decisión podía tener consecuencias inesperadas. La narrativa de la granja se volvió cada vez más compleja, mezclando tensión, intriga y delicadas relaciones humanas. Al final de ese período, Miguel se transformó. Ya no era solo un empresario curioso, sino alguien que aprendió a leer señales, interpretar intenciones y tomar decisiones basándose en información fragmentada. Las consecuencias de este punto de inflexión no solo afectaron la seguridad ni el plan de restauración, impactaron su percepción del mundo, su relación con Carmen, el equipo de seguridad y toda la comunidad que rodeaba la granja. La granja, antes silenciosa y abandonada, ahora vibraba con tensión, secretos e interacciones que exigían una vigilancia constante. Cada paso que daba Miguel tenía repercusiones, y comenzó a darse cuenta de que estaba inmerso en una red de decisiones cruciales, donde el pasado y el presente se entrelazaban. Las reacciones inmediatas del equipo, el comportamiento de los vecinos y la propia historia de la granja prepararon el terreno para desafíos aún mayores, que requerirían valentía, inteligencia y determinación para afrontarlos. Miguel empezó a darse cuenta de que, para gestionar la granja y sus secretos, la inteligencia o la curiosidad por sí solas no eran suficientes. Necesitaba desarrollar habilidades de observación, paciencia y una rápida toma de decisiones. Cada día traía nuevos retos: supervisar al equipo de seguridad, descifrar documentos antiguos, lidiar con residentes sospechosos y equilibrar las expectativas externas de los inversores. Lo que antes parecía un proyecto empresarial típico se transformó en un campo de pruebas para su propia resiliencia. El primer paso en el crecimiento de Miguel fue aceptar que no podía controlarlo todo. Empezó a confiar parcialmente en Carmen, reconociendo que su experiencia local y su conocimiento de la historia de la finca eran esenciales. Su colaboración se volvió estratégica. Él le confiaba tareas delicadas, como mapear zonas restringidas e identificar archivos importantes, mientras ella le asesoraba sobre los riesgos de cada traslado. Este intercambio requería disciplina, empatía y sobre todo valentía, ya que cada acción podía revelar información peligrosa
o provocar reacciones inesperadas del equipo de seguridad. Al mismo tiempo, Miguel se esforzó por comprender mejor a los miembros del equipo de seguridad. Al observar los patrones de comportamiento de Javier, Luis y Mariana, comenzó a percibir sus debilidades y fortalezas. Este análisis le permitió anticipar reacciones, crear estrategias de acción y ganarse gradualmente su confianza sin revelar sus intenciones. La capacidad de interpretar señales sutiles, una mirada, un gesto, un movimiento, se volvió vital para su supervivencia y progreso dentro de la granja. El crecimiento de Miguel también se manifestó en su valentía para afrontar viejos secretos. Comenzó a examinar documentos que antes lo intimidaban, descifrando códigos y conectando registros dispersos. Cada descubrimiento no solo aumentó su conocimiento del oscuro pasado de la granja, sino que también fortaleció su confianza para afrontar las complejidades del presente. Aprendió a tomar decisiones rápidas, sopesando riesgos y beneficios, transformando lo que parecía un caos en información valiosa para planificar sus próximos pasos. Mientras tanto, su relación con Carmen evolucionó hacia una confianza mutua más sólida. Comenzaron a compartir información estratégica, coordinar investigaciones nocturnas y crear planes de acción que respetaban los límites impuestos por el equipo de seguridad. Miguel empezó a reconocer el valor de la colaboración y la importancia de reconocer las limitaciones individuales, dándose cuenta de que su fortaleza residía en la unión de habilidades complementarias. La propia finca se convirtió en una herramienta de aprendizaje. Miguel comenzó a aprovechar los elementos del entorno, antiguos pasadizos, estructuras de madera olvidadas y señales naturales del terreno, le sirvieron para planificar acciones, identificar puntos de riesgo y anticipar movimientos. Comprendió que la propiedad no era solo un escenario, sino una parte activa de la narrativa, que exigía atención y adaptación constantes. Continuaron surgiendo desafíos inesperados. Accidentes menores en los almacenes, indicios de intrusiones nocturnas y comportamiento sospechoso del equipo de seguridad mantenían a Miguel en alerta. Sin embargo, ya no se dejó dominar por el miedo. La tensión se convirtió en el motor de su toma de decisiones. Cada obstáculo superado aumentaba su confianza en sí mismo y consolidaba sus habilidades de liderazgo, permitiéndole transformar la vulnerabilidad en una ventaja estratégica. El crecimiento personal de Miguel también implicó lidiar con dilemas éticos y emocionales. Comprendió que restaurar la granja implicaba no solo recuperar las estructuras físicas, sino también lidiar con el legado de corrupción y secretos que afectaban vidas. Esta conciencia lo obligó a encontrar un equilibrio entre la justicia, la prudencia y la ambición, aprendiendo que el liderazgo exige responsabilidad y una visión que va más allá del lucro inmediato. Al final de este periodo de aprendizaje, Miguel emergió más resiliente, estratégico y adaptable. Pudo interpretar señales previamente imperceptibles, anticipar riesgos y tomar decisiones que equilibraban la acción y la precaución. La evolución de su percepción, inteligencia emocional y habilidades de liderazgo lo prepararon para los siguientes pasos: confrontar los secretos más peligrosos de la granja y afrontar el clímax que definiría el futuro de la propiedad. Cada victoria, por pequeña que fuera, reforzaba su convicción de que podía dominar no solo la granja, sino también los misterios que encierra. Miguel había dejado de ser un simple comprador curioso. Se había transformado en alguien capaz de sortear intrigas, afrontar peligros ocultos e influir en el curso de los acontecimientos con claridad y determinación. El aprendizaje y el crecimiento de Miguel preparan el escenario ideal para los eventos finales. Decisiones cruciales, intensos enfrentamientos y resolución de conflictos que ponen a prueba todo lo aprendido hasta el momento.
La narrativa está lista para acelerar hacia la máxima tensión del clímax, donde se pondrá a prueba el equilibrio entre inteligencia, valentía y estrategia. Miguel ya no era el mismo hombre que había llegado a la granja semanas antes. Cada descubrimiento, cada secreto revelado y cada interacción con el equipo de seguridad lo habían convertido en alguien capaz de anticipar riesgos y planificar cuidadosamente sus movimientos. Ahora, la narrativa se acercaba al punto crucial, donde todas las decisiones y acciones conectarían con el clímax de la historia. La primera acción de Miguel fue consolidar la información. Organizó los documentos encontrados en la escotilla, conectando patrones de transacciones antiguas, registros operativos y los movimientos del equipo de seguridad. Cada detalle parecía tener un propósito. Cada página contenía pistas sutiles que, si se interpretaban correctamente, podrían darle una ventaja estratégica. Esta meticulosa organización no solo lo preparó para futuras confrontaciones, sino que también ayudó a reducir el riesgo de sorpresas inesperadas. Mientras tanto, su relación con Carmen alcanzó un nuevo nivel de confianza. Ella ahora compartía detalles sobre el comportamiento de los guardias, las zonas que aún estaban bajo intensa vigilancia y otros secretos de la granja que podrían ser cruciales en caso de confrontación. Miguel aprendió a confiar en ella, no solo como guía, sino como socia estratégica capaz de ofrecer valiosas perspectivas. Esta colaboración fue fundamental, ya que cualquier error de cálculo podía desencadenar una reacción peligrosa del equipo de seguridad. La tensión aumentó a medida que Miguel se preparaba para afrontar la realidad de la granja. Javier y Luis permanecieron vigilantes, reforzando la seguridad y observando cada movimiento del protagonista. Mariana, silenciosa e imperturbable, parecía anticipar sus acciones incluso antes de que las llevara a cabo. Miguel comprendió que la clave para el siguiente paso no era la fuerza, sino la inteligencia. Necesitaba usar la información, la oportunidad y la percepción para equilibrar el poder, la seguridad y la iniciativa. Las subtramas secundarias también se resolvieron parcialmente durante este periodo. Don Ricardo reveló más detalles sobre antiguas desapariciones y personajes sospechosos vinculados a la granja, lo que permitió a Miguel identificar posibles riesgos y aliados. Carmen ayudó a identificar vecinos con intereses contrapuestos, a quienes podrían interferir en los planes del protagonista y a quienes podrían ser aliados estratégicos. Cada subtrama, aunque aún no se había resuelto por completo, se alineó de forma que mantuvo la tensión creciente y preparó el terreno para el clímax. Miguel también comenzó a entrenar su capacidad de reacción. Simuló escenarios, anticipó los movimientos del equipo de seguridad y planeó alternativas en caso de ser confrontado o sorprendido. Revisaba constantemente los planos de la propiedad, identificando puntos ciegos, accesos estratégicos y zonas vulnerables que podrían ser decisivas en el momento oportuno. Esta preparación no solo fue física, sino también mental, consolidando su capacidad de actuar con claridad bajo presión extrema. El entorno de la granja también fue explorado meticulosamente. Miguel estudió los cobertizos, cisternas, senderos y accesos ocultos, aprovechando las señales sutiles, el crujido de las tablas viejas, el olor a heno fresco, el movimiento de los animales, como indicadores de riesgo. Cada detalle le sirvió como herramienta estratégica, transformando la propiedad en un tablero de ajedrez donde podía anticipar acciones, protegerse y actuar en su beneficio. Los conflictos emocionales y éticos también se intensificaron.
Miguel sabía que cada acción que tomaba podía afectar la vida del equipo de seguridad, de Carmen, de los vecinos e incluso de personas relacionadas con el pasado de la granja. Necesitaba equilibrar la ambición, la seguridad y la moralidad, asegurándose de que su búsqueda de respuestas no destruyera alianzas ni desencadenara sucesos incontrolables. Esta tensión interna añadió profundidad a la narrativa, preparando el terreno emocional para el clímax. A medida que se acercaban los días del enfrentamiento final, cada personaje encontró su lugar. Miguel con su estrategia y conocimiento, Carmen con su experiencia y conocimiento local, y el equipo de seguridad con su vigilancia rígida e impredecible. El rancho, ahora cargado de historia, secretos y tensión, se convirtió en el escenario perfecto para un clímax que reuniría todas las fuerzas, habilidades y dilemas presentados a lo largo de la narrativa. Con todos los elementos en su sitio, secretos revelados, relaciones estratégicas definidas, áreas mapeadas y la tensión máxima establecida, Miguel estaba listo para afrontar cualquier desafío. El escenario estaba preparado. Los conflictos secundarios se habían resuelto parcialmente y la tensión narrativa alcanzó su punto álgido. El lector, inmerso en la complejidad de la granja y la evolución del protagonista, estaba preparado para presenciar la confrontación decisiva que definiría el destino de todos los involucrados. Esa noche, la granja parecía más viva que nunca. Cada sombra parecía observar a Miguel, cada crujido del suelo y cada susurro del viento cargaban con el peso de una revelación inminente. Sabía que ya no había lugar para la duda. La verdad sobre la granja y el control de sus secretos debía ser confrontada de una vez por todas. Miguel reunió a Carmen y le explicó su plan. Cada paso había sido cuidadosamente considerado. Movimientos estratégicos para evitar enfrentamientos directos innecesarios. Decodificación de registros antiguos para predecir las reacciones del equipo de seguridad y mapeo de zonas clave del terreno. La tensión entre ellos era palpable, pero había una confianza discreta. La certeza de que estaban alineados para afrontar cualquier adversidad. El primer enfrentamiento ocurrió en el granero principal. Javier, al notar los movimientos de Miguel, apareció con Luis, bloqueando el paso y evaluando las intenciones del protagonista. Mariana, siempre silenciosa, se posicionó estratégicamente, observando cada gesto, cada mirada. Miguel, ahora seguro de su análisis del comportamiento, utilizó distracciones calculadas, movimientos rápidos e información estratégica obtenida en semanas anteriores para desequilibrar la vigilancia de los guardias. Mientras Miguel se abría paso entre sombras y pasillos, encontró documentos cruciales que podrían desestabilizar la jerarquía del equipo de seguridad y revelar el verdadero alcance de los secretos de la granja. Cada descubrimiento generaba tensión inmediata, miradas alerta, pasos apresurados y portazos que resonaban en los cobertizos. Era como si toda la granja estuviera poniendo a prueba la capacidad de Miguel para manipular los acontecimientos y reaccionar con rapidez. Carmen jugó un papel decisivo, guiando a Miguel por pasadizos ocultos y anticipándose a los movimientos de Javier y Luis. Lograron acceder de nuevo a la escotilla, donde se ocultaban los registros más incriminatorios. Mariana intentó interceptarlos, pero Miguel, valiéndose de su conocimiento del terreno y las estrategias aprendidas durante su evolución, logró neutralizar la amenaza momentáneamente, sin violencia directa, demostrando que su transformación no solo se debía a la valentía, sino también a la inteligencia estratégica. La tensión llegó a su punto álgido cuando Javier confrontó a Miguel directamente en la escotilla. Hubo un intercambio de palabras, cargado de implicaciones y amenazas silenciosas. Miguel,
Ahora un protagonista moldeado por los desafíos, mantuvo la calma, utilizando su conocimiento adquirido de los secretos de la granja y la historia del equipo para cambiar las tornas a su favor. Reveló evidencia de corrupción pasada, registros de transacciones irregulares y documentos que comprometían a figuras clave, dejando a Javier en una posición vulnerable. El enfrentamiento físico fue mínimo, pero la tensión psicológica fue intensa. Cada gesto, cada mirada y cada palabra tenían un poder inmenso. Miguel usó su inteligencia, planificación y experiencia adquirida para obligar al equipo a reconocer su control sobre la situación. La granja, con sus secretos, sombras y señales, se convirtió no solo en un escenario, sino en un aliado estratégico que guiaba decisiones y movimientos. En el momento más crítico, Carmen reveló que había documentado todos los movimientos del equipo de seguridad y los sucesos de la noche. Esta evidencia adicional consolidó el control de Miguel sobre la situación, demostrando que no solo conocía los secretos de la granja, sino que también había sabido aprovechar cada elemento del entorno y las relaciones a su favor. El clímax también trajo consigo un giro emocional. Javier, ante la magnitud de la información revelada, tuvo que tomar decisiones que afectarían no solo su futuro, sino también el de la propia granja. Luis y Mariana, al darse cuenta de que Miguel había superado todos los obstáculos, tuvieron que adaptarse al nuevo orden de los acontecimientos, mientras que Carmen consolidó su papel como socia estratégica. El protagonista finalmente comprendió que ganar no solo significaba descubrir secretos o dominar la propiedad, sino también equilibrar la justicia, la ética y la estrategia. Había transformado el desafío de la granja en un campo de crecimiento personal, superando miedos, aprendiendo a confiar y liderar, y logrando controlar la narrativa de una manera única. Cuando el silencio regresó a los graneros, Miguel miró a su alrededor. La granja, ahora bajo su control, parecía menos amenazante, pero no menos viva. Los secretos se habían revelado, los conflictos se habían resuelto, y la tensión se había disipado. La transformación del protagonista era completa. Ya no era solo el comprador de la granja, sino alguien capaz de afrontar intrigas, manipular información y mantener aliados estratégicos en un entorno plagado de misterios. El clímax no solo concluyó el conflicto central, sino que también consolidó la evolución de Miguel como protagonista. Había aprendido a equilibrar inteligencia, valentía, percepción y ética, utilizando todos los elementos, personas, entorno e información para lograr un desenlace único y sorprendente. La historia estaba lista para avanzar hacia sus últimas consecuencias y su desenlace, donde el impacto de sus acciones se sentiría definitivamente. En los días posteriores al enfrentamiento en el granero, la granja respiraba de otra manera. Los viejos secretos, antes ocultos bajo capas de silencio y vigilancia, ahora salían a la luz, aportando claridad y al mismo tiempo responsabilidad. Miguel había obtenido el control de la propiedad, pero también asumió la custodia de los secretos que podrían alterar la vida de muchas personas. El equipo de seguridad, aunque seguía presente, comenzó a trabajar en colaboración. Javier y Luis, impresionados por la estrategia y la valentía de Miguel, comenzaron a respetar su criterio y a aceptar sus decisiones. Mariana, antes rígida e implacable, se convirtió en una aliada estratégica silenciosa, vigilando la granja y ofreciendo apoyo cuando era necesario. La antigua jerarquía se reestructuró y la granja comenzó a operar bajo nuevas normas, más transparentes y seguras. Miguel consolidó su relación con Carmen. Su colaboración evolucionó hacia una profunda confianza basada en experiencias compartidas y el reconocimiento mutuo de las habilidades de cada uno. Carmen,
asumió el rol de asesora y guardiana del legado de la finca, mientras que Miguel continuó el liderazgo y la gestión práctica de la propiedad. Juntos transformaron la finca en un espacio restaurado, no solo física, sino también moral y estratégicamente, preservando su historia sin repetir los errores del pasado. Los vecinos, ahora conscientes de las acciones de Miguel y su enfoque ético, comenzaron a colaborar con pequeñas tareas e información sobre la región. La tensión que antes impregnaba cada interacción dio paso al respeto y, en algunos casos, a la admiración. Miguel se dio cuenta de que, al manejar los secretos de la finca con transparencia y cuidado, había logrado establecer una nueva dinámica comunitaria, equilibrando el interés, la seguridad y la confianza. El impacto emocional del clímax también se consolidó. Miguel, quien inicialmente compró la granja con simples intenciones comerciales, experimentó una transformación completa. Desarrolló habilidades de liderazgo, estrategia y percepción, además de aprender a equilibrar la ética y la eficiencia. Cada decisión tomada en el enfrentamiento final había moldeado su carácter y ahora se posicionaba como un protagonista capaz de afrontar desafíos complejos con inteligencia y serenidad. La granja, antaño símbolo de abandono y misterio, se ha convertido en un reflejo del crecimiento de Miguel. Estructuras reparadas, documentos reorganizados y secretos expuestos, pero cuidadosamente gestionados, han transformado el lugar en un espacio seguro y funcional. La historia ancestral de la granja se ha preservado, pero se han neutralizado los elementos de riesgo y corrupción, creando un legado más positivo para las generaciones futuras. Al final, Miguel contempló la magnitud de su viaje. La victoria no fue solo sobre los desafíos de la granja, sino sobre sí mismo, sobre los miedos, las incertidumbres y las limitaciones que lo habían acompañado desde su llegada. La conclusión de la narración reforzó la idea de que la superación y el crecimiento no se limitan a los logros físicos, sino que implican la madurez emocional, ética y estratégica necesaria para afrontar lo inesperado. Miguel sonrió, contemplando los campos ahora tranquilos y el granero restaurado. La granja que antaño parecía estar plagada de secretos y vigilancia, ahora respiraba bajo su mando. Cada sombra y cada paso eran testigos del viaje emprendido, y la sensación de logro trascendía la propiedad. Era una victoria personal, estratégica y emocional. Meses después, la finca prosperó bajo la administración de Miguel y Carmen. Estructuras reparadas, campos productivos y un equipo reorganizado reflejaban no solo eficiencia, sino también aprendizaje y confianza. Los viejos secretos permanecieron documentados, pero bajo control estratégico, asegurando que la historia de la finca se preservara sin repetir errores del pasado. Miguel, ahora más perspicaz y resiliente, miraba al horizonte, consciente de que el desafío había forjado su carácter. Y aun con la aparente paz, sutilmente, sombras de misterios ocultos permanecían ocultas en los rincones de la propiedad. Un recordatorio de que cada victoria también conlleva vigilancia y responsabilidad constantes. Si te intrigaron los misterios de la granja, comparte esta historia y cuéntaselo a tus amigos. ¿Cómo reaccionarías ante secretos ancestrales y un equipo de seguridad implacable? Comenta tus teorías, imagina finales alternativos y debate las decisiones de Miguel. ¿Confiarías en Carmen o tomarías otro camino? Sigue la aventura completa, explora cada detalle de la granja y sumérgete en los dilemas, giros y lecciones del protagonista. Tu participación ayuda a mantener viva la narrativa y fortalece la comunidad de lectores amantes del suspenso, la estrategia y los misterios inesperados.